Carlos Ponce, porque imaginemos, te quiero plantear esta cuestión, que nos están escuchando, que están viendo el programa, agentes de policía, gente que trabaja en el ámbito de la seguridad pública y que pudieran tener la siguiente duda que yo te quiero plantear. Bueno, ya hemos analizado aquí, ustedes mismos lo han explicado con mucha claridad, el concepto de flagrancia, los supuestos del 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, etcétera, pero un policía puede plantearte lo siguiente, ¿y yo cómo lo pruebo? Porque en audiencia inicial, pues va a estar el abogado de la defensa, la abogada de la defensa, y naturalmente va a hacer su trabajo en el ánimo de demostrar que la detención fue ilegal. ¿Cómo sustentar el dicho pues de los agentes que llevan a cabo materialmente la detención? Sí, aquí la herramienta, digamos, por excelencia para este tipo de casos es lo que se conoce como el informe policial homologado, ¿no? Que es el documento en donde queda sentada la actuación policial, ¿no? Y allí es muy importante que la detención esté narrada de la manera más clara y precisa posible, ¿no? Esa es, digamos, la primera. Porque puede haber desahogo probatorio en el control de la detención, sí, sí lo puede haber, pero no es la regla. La regla es que normalmente esto se debate, insisto, con datos de prueba. ¿Qué es un dato de prueba para tu auditorio? La referencia a un medio de prueba que todavía no ha sido desahogado, dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. En otras palabras, el Ministerio Público, ¿qué es lo que va a decir? Su señoría, yo cuento en mi carpeta de investigación con un informe policial homologado de los agentes aprensores A y B que señalan lo siguiente, que en tal fecha, tal, tal, tal. Esto se ve corroborado con la cadena de custodia de los elementos probatorios, bla, bla, bla. Y además, a lo mejor cuento con un video de los hechos. No se van a desahogar, ¿no? Es simplemente, y el debate se va a dar en términos de datos de prueba. Entonces, ahí lo más importante es que el relato de los agentes, y digamos, esto ha tenido impactos prácticos y tenemos casos recientes que han generado algún escozor social, pero una mala narración de hechos de una detención puede llevar a generar duda en el juzgador de que la detención se dio como los agentes apresores señalan. Si hay un dato que no es coherente, porque de esto va el control judicial de la detención, verificar si es coherente el relato de hechos que nos da. ¿Es coherente pensar que el imputado se encontraba en el lugar de los hechos en la forma en que los agentes apresores dicen que se encontraba, que reaccionó de la forma en la que dicen que reaccionó, que confesó los hechos ante la policía? Pues si los jueces con máximas de la experiencia llegan a la conclusión de que es poco creíble, pues la detención se va a caer. Entonces es muy importante también que allí haya un trabajo eh, pues de explicación de lo que es el razonamiento probatorio, ¿no? De Es, que, es lo que te iba a decir, porque, y un poco regresando a lo que tú mismo planteabas hace rato, eh, ese razonamiento probatorio, el trabajo con dato de prueba, etcétera, pero no con un umbral como el que se requeriría para una sentencia condenatoria o incluso para el dictado de una medida no, cautelar, ¿no? no. Digamos, el tema de los estándares de prueba en México sigue estando abierto, ¿no? Sí. En el sentido de que yo diría que todavía no sabemos en México con claridad, la Suprema Corte al menos no lo ha establecido, cuál es el estándar de prueba que se requiere para tener un hecho probado con el suficiente grado de corroboración o probabilidad suficiente para obtener por acreditado un hecho para la flagrancia, Sí. el hecho que se requiere para vincular y, bueno, sabemos que para dictado de sentencia es más allá de toda duda razonable. Pero ese es porque está en el Código Nacional. Eso porque está en el Código Nacional, pero aún así habría autores que te dirían, oye, pero eso duda razonable ¿para quién? Sí, ¿No? correcto. Entonces, la Corte ya ha tratado de hacer un concepto de duda razonable racionalista, objetivo, que depende de la evidencia y no de la convicción íntima del juez, pero bueno, eso es otro tema. Pero ese mismo problema se traslada a la vinculación, Pero digamos, para sentencia condenatoria, que es a lo que se refiere el más el allá de... más allá de todo razonable, pues bueno, lo tenemos. Sí, Puede haber una discusión. Yo entiendo que no es exclusiva de México. En otros países también se ha discutido sí. qué significa más allá de todo razonable. Pero el problema es que para calificar de legal de una detención o incluso en algunos elementos del propio auto de vinculación, dictado de medidas cautelares, etcétera, pues sí está muy abierto, ¿no, Carlos? Está abierto. Yo creo que lo hemos discutido Guillermo y yo en muchas ocasiones. Tenemos nosotros la convicción de que un estándar de prueba racional en este tipo de decisiones tiene que ser el mínimo posible. ¿Cuál es el estándar mínimo? Lo hemos comentado. Para nosotros es el de prueba preponderante. ¿Qué quiere decir esto? Que es más probable a que no haya sucedido el hecho. Si para el juzgador es más probable que el hecho no haya ocurrido
No con un estándar de prueba que refute todas las hipótesis Claro, no, de no, 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 inocencia. no, porque bueno, Eso haría imposible en cualquier caso. sí. Sino que es menos razonable que los hechos hayan ocurrido como la autoridad viene a decir. Creo que un juez estaría en lo correcto si tomara la decisión de no tener por acreditado el hecho para efectos de esa determinación. Oye, ¿Y por qué prueba preponderante? Porque es el estándar mínimo racional. oye, pero déjame ahí te pongo, yo estoy de acuerdo y me parece que además en términos operativos es lo que corresponde entender. El problema, seguramente muchos abogados, abogadas penalistas encargados de defender personas que se encuentran en esta situación jurídica, te dirían, el problema es que si tú pones un estándar mínimo, mínimo, mínimo para este tipo de cuestiones, legalidad de detención, autovinculación, dictado de medidas cautelares, la propia medida cautelar que te implica un sacrificio de la libertad, como es la prisión preventiva, pues sí te genera una tensión en términos de protección de derechos muy fuerte. Lo que te quiero decir es esto. Tú puedes en un país, sea México, sea cualquier otro país, tener un estándar bajo para todos estos actos dentro de un procedimiento penal, pero minimizas también el uso de medidas cautelares tan invasivas como la prisión preventiva. El problema es que en México creo que tienes las dos cosas. Y ahí Totalmente. es donde Una de las cosas que justifican en el derecho comparado y en la doctrina asumir estándares de prueba bajos es que el riesgo de error es menor. El riesgo de error en el efecto que puede tener la decisión judicial. En un sistema en donde la prisión preventiva es la regla, el riesgo de error es extremadamente alto. y además, prisión preventiva, en algunos casos impuesta con carácter oficioso. Y ahí tenemos un problema, Ahí tenemos un problema. que es cómo justificamos un estándar de prueba, moralmente, cómo justificamos un estándar de prueba bajo para la vinculación al proceso si la consecuencia necesaria en esos casos va a ser la prisión. Moralmente dices, pero además en el conjunto de la concepción del sistema, Bueno, también. porque tú tienes que dar cuenta del conjunto del sistema. Entonces tú dices, bueno, bajamos aquí el estándar, pero mantenemos la funcionalidad de medidas cautelares tan invasivas como prisión preventiva, incluso impuesta de manera oficiosa. Yo ahí veo un problema. Hay un problema. Yo ahí veo Coincido. un problema serio, No, ¿no? yo coincido completamente contigo, Miguel. Digamos, la reducción de los estándares de prueba en etapas previas a la sentencia, cambiar el estándar de prueba del auto de formal prisión a uno más bajo en vinculación, hace sentido en un sistema en donde la prisión preventiva es Claro. excepcional. Y que además se debe probar, justificar. Como debería ser, por cierto. En términos ahora sí que como el programa, pues ya lo dijo la Corte, pero aquí ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y vamos O a sea, ver qué ya, dice la Corte la próxima semana. exacto, ya pronto tendremos esa definición.